Los primeros colonos galeses llegaron a Patagonia en el siglo XIX, más precisamente en 1865. Viajaron desde Gran Bretaña a bordo del velero Mimosa y desembarcaron en Punta Cuevas, donde vivieron precariamente. El Mimosa es el velero que en 1865 transportó a los 160 y algo de colonos que dejaron Gran Bretaña para instalarse en lo que ellos esperaban un país nuevo, donde poder empezar a escribir una nueva historia. Llegaron a Puerto Madryn el 28 de julio, que se toma aún hoy como fecha del aniversario de la ciudad, y por eso acá en Punta Cuevas, que según este cuadro se representaría por ese sector, aquí se instalaron las primeras casas, aquí fue el desembarco, aquí dejaron sus primeros muertos, sus primeras esperanzas, hubo el primer nacimiento, y a partir de ahí la historia empezó a circular. A pesar de ocupar antiguos territorios tehuelches, los colonos tuvieron buena relación con los pueblos originarios. Puerto Madryn fue bautizada así en homenaje a Love Jones Parry, barón de Madryn, en Gales. Punta Cuevas como sector se mantuvo muy activo hasta 1886, cuando llega otro barco importante, el Vesta, con unos 400 y pico de empleados contratados para construir el ferrocarril, que tenía que unir el valle con el puerto. Y entonces, a partir de ese año, la fundación se traslada un poco a donde está hoy el centro de Madryn, y toda la historia de Punta Cuevas entra en un cono de sombra, porque estaba lejos, olvidada, los protagonistas se habían muerto. Entonces empezó a desdibujarse la historia. El Golfo Nuevo fue el escenario elegido por los colonos para iniciar su saga patagónica. La fuerte identidad del pueblo galés aún mantiene viva su música, cantos, poemas y leyendas. Pese a tal fortaleza, los colonos supieron integrarse con otras corrientes inmigratorias. Lo que estamos tratando de recuperar en el museo es justamente los primeros 20 años de Madryn, que habían quedado totalmente eclipsados por lo que vino luego. Los galeses trajeron consigo el festival poético-musical llamado Stavefjord, un encuentro de artesanías y conjuntos corales que culmina con la entrega del máximo galardón, el Sillón del Bardo. En el Museo del Desembarco de Punta Cuevas se conservan riquísimos testimonios. Un detalle curioso puede observarse en las antiguas Biblias familiares. A falta de registro civil, los galeses anotaban en las Biblias los nacimientos y defunciones de los colonos. Los turistas vienen a Punta Cuevas llenos de preguntas, ¿quién fue el primero en venir acá? ¿Para qué vino? ¿Cómo se establecieron? Y entonces en el museo intentamos responderlas. Hay que diferenciar entre los turistas argentinos, que vienen admirados de que hayan venido gente hace tanto y en un sitio aparentemente inhóspito. En cambio, los turistas británicos vienen un poco para reconocerse, para emocionarse con las hazañas de sus antepasados, y realmente en el libro de visitas dejan anotaciones muy sentidas, donde plasman la admiración por esta gente. Es muy reconfortante leerlas. La idea de los primeros colonos patagónicos era asentar en 10 años unas 2000 familias. Se cumpliría así el apotegma de Juan Bautista Alberdi: gobernar es poblar. La
arquitectura galesa quedó plasmada en sus capillas, que aún se mantienen impecablemente conservadas. Los templos conforman en la actualidad un circuito turístico religioso. La mayoría de las capillas pertenecen a la Unión de Iglesias Libres, que conserva las prácticas religiosas originales de los colonos galeses. Estamos en la Capilla Moría, que fue fundada en 1880, que contiene el primer cementerio de Trelew. El cementerio, aledaño a la Capilla Moría, conserva las tumbas de muchos pioneros. Se mantiene bien cuidado, ya que de tanto en tanto es visitado por los descendientes de los primeros galeses que llegaron a estas costas. Fue cerrado el cementerio en 1933 y nombrado Patrimonio Histórico de la provincia del Chubut. Hay alrededor de 37 primeros colonos en el cementerio. La Capilla Moría fue hecha por los primeros colonos de Trelew y es donde se dictaban cultos hasta hace unos años atrás, donde se empezó a hacer cultos en las diferentes capillas. La sobriedad de las capillas galesas refleja la austeridad de los colonos. Sus recintos fueron sede de la vida política y administrativa de las colonias. La Capilla Moría, en las afueras de la ciudad de Trelew, es uno de los edificios más antiguos. Fue inaugurada el 4 de enero de 1880 y en la actualidad es conservada como monumento histórico de la provincia de Chubut. Por ser aficionados a los coros, los galeses construyeron sus capillas con una excelente acústica. En ellas se siguen realizando conciertos, funciones de teatro, conferencias y reuniones sociales. Hoy se siguen orando las antiguas instrucciones. Entrad por sus atrios con acción de gracias, por sus pórticos con alabanzas, sed humildes y temerosos del Señor. En la actualidad los cultos se realizan en idioma galés o español. Un signo del puente entre ambas culturas. En toda la región se mantienen vivas las tradiciones. Las calles de Dolabón aún conservan la impronta de los viejos tiempos. Y en la penumbra de los viejos bares se escuchan antiguas historias y repetidos, pero siempre interesantes, anecdotarios. Proezas de inmigrantes, tosuda permanencia de tradiciones. Un molino del siglo XIX, aún en funcionamiento, sirve de escenario para un pequeño restaurante de comidas regionales. El trigo del valle del río Chubut se procesa en la vieja maquinaria. En esta tahona se siguen horneando las hogazas del pan de los pioneros. Este local era uno de los 5 molinos que funcionaban en la ciudad. Permaneció cerrado casi 40 años y hoy es uno de los atractivos turísticos de este pueblo. Vinimos hasta acá, sabíamos que estaba el molino, lo vimos, por supuesto que en condiciones de semi-abandono, y no sé en qué trasnochada idea se me ocurrió que podía funcionar y armar un pequeño proyecto recuperándolo. Por supuesto que no industrial, porque es muy viejo, ya que siendo del siglo XIX no puede competir en forma industrial con ningún molino nuevo. Pero pensamos que en una molienda artesanal, con su propio trigo, moliendo y haciendo comidas, podíamos poner un restaurante, una casa de té, hacer pan o algún tipo de producto. Los colonos galeses hicieron de la agricultura un arte. Sus cosechas de trigo eran mundialmente reconocidas.
reparamos el molino, más o menos en el año 90, al 91 un año, y después en lo que era el depósito, entre comillas, bastante deteriorado, se reparó y se puso el salón de atención. La idea fue presentar un proyecto de tipo gastronómico, turístico, para que la gente pueda visitar y, aparte de visitar, degustar un producto original. Siempre sin pensar que la harina nuestra ni es la mejor ni la peor, es un producto original. Hay mejores harinas y debe haber peores. Lo que sí, tenemos el trigo, molemos y hacemos las comidas y las tortas, y explicándole qué es la harina y cómo se produce. Esa es la idea general. La reconstrucción de este molino harinero forma parte de un plan de restauración de antiguos edificios declarados lugares históricos. Dolabon nació en 1915 al fraccionarse 3 establecimientos rurales con fines poblacionales. La producción agrícola y ganadera sigue siendo hoy la base de su economía. La ciudad de Gaiman está sobre la margen norte del río Chubut, al reparo de las barras. Es mundialmente conocida por sus casas de té galés. Lady Di, cuando visitó a la Argentina, viajó a esta ciudad para pasar unas horas en uno de sus tradicionales locales. En el interior de una de ellas, fundada en 1890, se pueden admirar viejas reliquias de inmigrantes, vajilla, retratos, muebles de época y recuerdos de familia. En Gaiman las casas de té surgen a raíz de que cada 28 de julio, que es la llegada de los colonos galeses, se hacían té populares en la capilla, como nosotros los argentinos hacemos asados, ¿no es cierto? Y de ahí surgen las casas de té. Nosotros, que somos descendientes directas, tratamos de mantenernos, ajustarnos a lo que nos han enseñado, lo que se ha hecho toda la vida en la casa. Parecen museos donde la repostería, el viejo arte de engolosinar la vida, se mantiene en pie. Casi todas ellas pertenecen a familias tradicionales que guardan celosamente las recetas de la famosa torta negra galesa. El té galés consiste en pan con manteca, scones, queso, dulce de citron, que es una sandía que usamos acá para hacer dulce, que la hacemos con naranja y limón. Después hay torta de chocolate, torta de nuez, torta de crema, tarta de limón. Tenemos una de frutilla, una de dulce de leche, porque ya es argentino, ya. Tarta de manzana, tarta de nuez y la torta negra clásica nuestra. Se la vamos a cortar para que vea cómo es. Y esto tiene mucha fruta dentro y mucha bebida. La receta le digo que es manteca, azúcar, harina, azúcar quemada con la cual le damos color. La fruta brillantada la hacemos porque viene de zapallo ahora, así que aprovechamos el invierno para hacerla nosotros con naranja. Las nueces son del patio de casa. Después lleva jengibre, clavo de olor, nuez moscada y canela. La fruta la pongo en bebida fina, algún vino fino, y lleva unas 2 horas de cocción más o menos, y al sacarla del horno le ponemos o lo que está en la casa, un poco de whisky, un poco de alguna coñac, alguna bebida, mientras está caliente. Imposible separar los orígenes de cada casa de té galés con las viejas consejas familiares, historias trasvasadas de generación en generación. Una suerte de genealogía de esfuerzos y proezas que hoy parecen hazañas inalcanzables. Lecciones de vida que los turistas suelen escuchar, como este riquísimo testimonio. Mis bisabuelos llegaron en el primer grupo en 1865. Mi bisabuelo tenía 20 años, venía con su madre y la que después fue su esposa. Fue duro, muy difícil, desembarcaron en Puerto Madryn, y ahí estuvieron un poco. Mi tatarabuela, que era la que venía con sus hijos, caminó desde Puerto Madryn a Rawson llevando los animales con los hombres por la costa. Y era una mujer de unos 45 años más o menos, porque los niños y las mujeres fueron en un velero
no era un velero también, algo muy chico para llevarlos hasta Rawson, porque ellos ya sabían del agua dulce en Rawson. Fue muy duro, pero había paz y libertad, que es lo que no tenían en su patria. Nosotros somos descendientes de celtas, estábamos en las islas antes que los anglos, y no les permitían hablar su idioma ni tener su religión. A los chicos se les pegaba en la escuela porque no les dejaban hablar el idioma. Entonces ellos querían salir a un lugar donde pudieran tener su paz y tranquilidad, y esto es lo que el gobierno argentino les ofreció, 100 hectáreas a cada colono. Lejos de todo, ¿no? Pero bueno, trabajaron duro. Porque en Gaiman y también en otros pueblos galeses, el té y sus confituras son un emblema de su propia identidad.